Ya sabéis que soy un fan de cómo cuenta algunas historias nuestro compañero Javier Sierra. ¿Y por qué hablamos de este hombre en concreto? Polémico donde los haya. Sánchez Oro ha deslizado aquí un término, visitante de dormitorio, y precisamente tiene mucho que ver con esta historia. La historia de una película, Javier, eso sí podemos adelantarlo, que parece que se ha... En Estados Unidos, que es un proceso, tú lo conoces bien además, se compran los derechos de novelas, de biografías, de todo, para luego poder lanzarlas a Hollywood, digamos, ¿no? Incluso de vidas sin libros detrás, que es lo que parece que en este caso va a suceder, que se ha comprado, digamos, el derecho a la familia de un importante personaje del que vamos a hablar a continuación, para llevarla a la gran pantalla. Y esto va a suceder en los próximos meses, quizá el año que viene, el año 2014, cuando termine ya toda la fase de producción y preproducción de este largometraje, que quiere reconstruir una vida realmente fascinante y que nosotros vamos a describir justo por donde debemos, que es por el final. El lunes 27 de septiembre de 2004 fue un día que, si no se hubiera truncado, hubiera sido una jornada para recordar siempre en la vida de John Mack. John Mack estaba en la cima de su carrera. Él era uno de los jefes del departamento de psiquiatría de la Universidad de Harvard, un hombre con un expediente detrás vital impresionante y que años atrás, en 1977, había obtenido el premio Pulitzer de literatura al publicar una biografía de Lawrence de Arabia. Pues bien, aquel lunes, 27 de septiembre, él estaba en Londres, en la Fundación Lawrence de Arabia, para dar una conferencia sobre el personaje de su vida. Y la dio por la mañana, recibió tantos aplausos y tantos parabienes de los asistentes a aquel congreso que le pidieron que por favor hiciera una extensión de su conferencia unas horas más tarde, después del almuerzo. Y lo hizo, y se quedó a cenar. Y después de cenar con unos amigos, a las 11:25 de la noche, habiendo decidido regresar a su apartamento en Londres caminando, en el cruce justo casi cercano a su casa, en Tottenham Lane, un vehículo conducido por un conductor borracho lo arrolla y lo deja inconsciente a un lado de la acera. John Mack morirá unos minutos más tarde del fuerte impacto. La policía se presentará inmediatamente en el lugar de los hechos, detendrá al conductor, levantará inmediatamente un informe de la escena del atropello y la noticia de que John Mack ha fallecido esa noche correrá como la pólvora inmediatamente por internet y por los grandes medios de comunicación. Y no era para menos. John Mack, además de haber sido el biógrafo de Lawrence de Arabia, profesor de psiquiatría de Harvard, había conmocionado al mundo muy pocos años antes con una serie de libros realmente asombrosos en los que él defendía que efectivamente seres humanos estaban siendo secuestrados por civilizaciones extraterrestres, tal vez de otra dimensión, y que incluso se estaban hibridando con nosotros. El año de John Mack fue indudablemente en 1994, 10 años antes de su muerte. Ese año que fue, el gran año de su carrera, pero también su annus horribilis, fue un momento muy peculiar. Él publicó un libro, siendo, como decía antes, profesor de psiquiatría y jefe del departamento de psiquiatría de la Universidad de Harvard, una de las mentes más brillantes del elenco científico de esta institución universitaria de gran prestigio en los Estados Unidos. Él publica un libro que llama Abducción. Y en él cuenta cómo durante los 3 años más o menos precedentes ha estado entrevistando no a 1, ni a 2, ni a 3, sino a más de 200 personas que han tenido experiencias de abducción o que creen haber sido secuestradas por extraterrestres. Los interrogatorios, las entrevistas con estos testigos las hace desde un protocolo que usan los psiquiatras para este tipo de casos, y
él, lejos de pensar que está ante enfermos mentales, ante personas con desequilibrios psíquicos, lo que detecta es que tienen una serie de patrones comunes que los hacen especialmente interesantes. Detecta algo que en 1983 ya había encontrado la doctora Elizabeth Slater. Esta mujer había sometido a tests psicológicos de diverso tipo a un pequeño colectivo de abducidos sin saber que eran abducidos, como por ejemplo la escala Wechsler de inteligencia adulta o el test de percepción visual motriz de Bender, y de repente todos esos tests arrojaron un dato común que le pareció muy llamativo a la doctora Slater, y es que eran personas de gran inteligencia, con una inteligencia superior a la media. También aquellos tests determinaron que tenían una vida interior más rica que el común de la población. Detecta incluso confusiones en su digamos, identidad sexual, una perturbación de cómo ellos mismos se veían, como si de repente hubieran sido sometidos a algún tipo de estrés, y ese estrés, ese factor del estrés, es el que lleva a John Mack a desarrollar la tesis de aquel libro que provocará, en fin, un gran revuelo, porque dice que lo que hay detrás de esos abducidos que él ha estudiado es algo muy parecido a los desórdenes postraumáticos del estrés que han vivido, por ejemplo, combatientes, personas que han vivido un atentado terrorista o que han sido realmente secuestrados. Pero no hay gloria sin infierno, y pocas semanas después de publicarse el libro Abduction de John Mack, la revista Time, nada menos, publica un reportaje de una escritora de Boston, sin ningún libro publicado, curiosamente, llamado Donna Bassett, que se ha hecho pasar por abducida, que ha estado entre los pacientes que ha entrevistado John Mack, y que confiesa en la revista Time que ella se ha empapado de toda la literatura abduccionista de aquel tiempo, que eran muchos los libros que se publicaban sobre esta cuestión en los Estados Unidos, y que había logrado tomarle el pelo al propio John Mack con una historia completamente falsa. Mack replica, contesta aquellas acusaciones en la revista Time, y dice algo que lo salva momentáneamente. Dice que, bueno, que a él, Bassett, la señora que se dice que se había infiltrado en su grupo, le había parecido convincente, y que si ya había mentido ante el grupo y ante él en una ocasión, que impedía pensar que pudiera estar mintiendo también al contar esta historia. Lo curioso es que después se descubrirá que Donna Bassett era la esposa de un amigo íntimo de Philip Klass, uno de los grandes detractores del fenómeno ovni, y se sospechó que todo esto había sido una campaña para acabar con una figura prominente del mundo de la ciencia en los Estados Unidos que prestaba atención seria al misterio de las abducciones. Pero hubo más. El decano de la Facultad de Medicina de Harvard, el doctor Daniel Tosteson, se queda preocupado con la publicación del libro de John Mack, con las repercusiones en la revista Time, y crea un comité secreto para revisar las investigaciones del doctor. Durante 14 meses están recogiendo información a espaldas del doctor Mack, hasta que finalmente él se entera. Se arma un revuelo tremendo porque lo que perseguían era desacreditarlo y expulsarlo de la universidad. Pues bien, después de que se terminasen los análisis de ese comité, no encontraron ninguna razón para poder expulsarlo de la cátedra de la universidad. Lejos de amilanarse, lejos de venirse abajo con todos los enemigos que le estaban saliendo al paso dentro de sus propios compañeros de universidad, el doctor John Mack persevera en la investigación del fenómeno abducción. Lo hace con esas credenciales científicas tan impresionantes que atesora, y se embarca en algo que hasta la fecha es único en la investigación de este misterio, y es que decide recopilar casos de los 5 continentes, y no hacerlo solo a nivel teórico, sino viajando a esos lugares, entrevistándose con los testigos y recogiendo de primera mano toda esa información para contrastarla. De repente él lo que quería era, en fin, contestar, dejar sin argumentos a todos los que le estaban atacando de fabulador,
de utilizar la mente colectiva occidental para construir esas historias, y que, en fin, esto era algo propio de la sociedad americana, que no iba a encontrar en ningún lugar del mundo. Su palabra o su frase de acción era esta que vamos a escuchar. Si algo no encaja con nuestra noción de la realidad, y además la gente que cuenta la experiencia son sensatos, sinceros, no unos mentirosos, y nos obligan a abrirnos a otras realidades, entonces es responsabilidad de los científicos empezar a cambiar nuestras nociones de la realidad. Bueno, pero eso era pedir mucho, ¿eh? John Mack lanzaba un reto importante. Un reto para el que nadie estuvo a la altura en aquellos años, pero fíjate, en el año 1999, es decir, 5 años antes de ese atropello mortal en Londres, él publica un segundo libro sobre abducciones. Lo llama Passport to the Cosmos, pasaporte al cosmos o al universo, y en él recoge una serie de casos que ha investigado en primera persona en diversos lugares del mundo. Llama la atención sobre todo uno que no es muy conocido en la literatura ufológica porque fue investigado por el psiquiatra que no formaba parte de esa corriente ufológica. Tuvo lugar el 16 de septiembre del año complicado para Mack, de 1994. A las 10:15 de la mañana, en un colegio a las afueras de Ruwa, en Zimbabue, en la África profunda, 62 escolares del colegio Ariel, que están en ese momento en el recreo, ven cómo 3 esferas plateadas aparecen en el firmamento, juegan en el cielo. Después de una explosión de luz, de un flash, desaparecen esas 3 esferas y aparecen en otro punto del firmamento, vuelven a dar un segundo flashazo y aparecen en un tercer lugar de la bóveda celeste, y una de ellas, como digo, a las 10:15 de la mañana, a plena luz del sol, desciende detrás de unos árboles. Y todos esos niños que están en el colegio y algunos profesores observan cómo una figura de 1 metro de alto se asoma por encima del objeto. De repente los niños chillan, aquella figura se da por aludida, parece que se da cuenta de que ha tomado tierra en un lugar equivocado, se mete dentro de la esfera y otra segunda figura se ve merodear en torno al objeto. Son 62 testigos, algunos niños de 5 a 7 años, que son los más asustados. John Mack, en cuanto ve esta noticia en la cadena de televisión BBC, porque se cubre la información para la BBC, organiza un vuelo inmediatamente hasta Zimbabue. Acude al colegio, se entrevista con casi todos aquellos niños y con los profesores. Se da cuenta de que entre ellos hay blancos, negros, asiáticos. Es un colegio, multirracial y multicultural, y está convencido de que lo que habían visto fue un encuentro con una criatura del espacio profundo. Ahora mismo, a las 2:51, con esta música que pone el calero, tengo los dibujos de esos niños en un papel en mi mesa, me lo acaba de pasar Javier Sierra, y se me pone la carne de gallina después de haber escuchado lo que vosotros, amigos y amigas, habéis escuchado, ¿no? La fuerza del icono, la fuerza del dibujo de un niño, la fuerza de un encuentro con lo extraordinario, qué duda cabe. John Mack puede presumir en su currículum vital, ya en esa época, en el año 99, de haber hecho 2 cosas bien curiosas. Él fue el organizador en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el mítico MIT, de la primera y hasta ahora única gran conferencia internacional sobre abducciones, sobre esta cuestión que generó unos proceedings, unas actas que todavía hoy son material de referencia para cualquiera que investigue este asunto. Y en el año 93 funda el Programa para la Investigación de Experiencias Extraordinarias, que logrará entrevistar a personas de, como te decía, de los 5
5 continentes. Entre ellos, él encuentra, por ejemplo, a chamanes africanos que han tenido experiencias similares, que las describen de otra manera, evidentemente con otras palabras, pero que él adecúa inmediatamente a la experiencia de abducción. Y en ese periodo de tiempo, en mediados de los 90, cuando él publica ese Abduction y está preparando el material para Passport to the Cosmos, un periodista un día se le acerca y le hace una pregunta buscando sin duda un titular, ¿no? Le dice, Dr. Mack, si usted pudiera dar un solo mensaje a la humanidad después de su investigación, ¿cuál sería? Y él respondió lo siguiente, dice, mi mensaje a la humanidad sería, no a la humanidad, sino al individuo, despierta, encuentra tu camino, da lo mismo si es a través de la oración, los alucinógenos, los viajes chamánicos, las abducciones, los discursos de los gurús o viendo películas como Matrix o el show de Truman. Encuentra el modo de una vez de romper el programa materialista y comercial en el que vivimos. Suena un poco a epitafio casi ya, sí, Javier. Él está convencido, y en su último libro lo deja muy claro, de que la humanidad se ha vuelto ciega ante este tipo de cuestiones de las otras dimensiones, digamos, o de las visitas de fuera, porque él no se decanta nunca a ese respecto. Está convencido de que hay vida inteligente en todas las partes del universo y que se nos manifiesta de maneras que nuestra percepción mediatizada por el materialismo absoluto, que es lo que él dice en esa frase, no nos deja ver. Pero además se da cuenta de otro detalle, y es que casi todas las personas que han pasado por una experiencia de secuestro, de abducción, como las que describen estos individuos que él entrevista en diversos lugares del mundo, terminan desarrollando una extraña conciencia ecológica, una visión sobre el planeta muy llamativa, como si estuviéramos depredando nuestro planeta y ellos, viéndolo en algún momento de sus vidas desde fuera, supieran que no tenemos derecho a acabar con este planeta, que no somos los dueños de la Tierra. Esa sensación que la hemos explicado en este mismo programa, en casos como el de Eduardo Pons Prades hace ya unos cuantos meses, él la encuentra en muchos testimonios alrededor del mundo. Y justo cuando está compilando toda esta información para hablar de cómo esta clase de experiencias están introduciendo en la mente colectiva global los primeros vislumbres para un cambio de conciencia, entonces un conductor ebrio acaba con su vida a las afueras de Londres. Yo creo que la historia merecía la pena. Yo no sé, Santiago, si incluso en los ámbitos de la conspiración se ha hablado de la extraña muerte o no del doctor John Mack. Yo creo que ahora lo entendemos mucho mejor. Vaya personaje. Imagino que vilipendiado y apartado por el resto de los académicos, un auténtico hereje del siglo XXI. Sería una buena sección para el futuro. Alguien que asegura que esa otra realidad, la realidad velada, está tocando a la nuestra, pero que el programa ha logrado cementar cualquier tipo de conexión y que es capaz de convertirse en investigador tan entregado a su causa, un premio Pulitzer, un doctor de Harvard, de irse, por ejemplo, al remoto colegio de Zimbabue, donde 62 niños han visto lo imposible. Javier, me parece maravilloso, se me pone la carne de gallina de verdad, porque creo que, siento la fortuna de que hay personas que ya hace 20 años estaban con todo esto que tanto nos interesa, en este nivel más profundo, si cabe, del misterio, el nivel transformador. John Mack, nuestro homenaje. Pero imagino, Santi, ahora nos hablarás después de los informativos, pero que sobre esta muerte yo había leído cosas, ¿no? También planeaba, ¿no?, la sensación de que era un tipo molesto. Es que ha habido muertes muy convenientes, digámoslo así, a lo largo de la historia de la investigación paranormal y de la investigación ufológica y de la investigación de conspiraciones. Hay mucho accidente de tráfico recurrente, mucho atraco extraño, muchísimo suicidio de gente que mostraba una vitalidad impresionante 24 horas antes. Oye, tú me has contado en alguna ocasión ahí fuera, yo levanto el secreto, tú me conoces, digo, hay que contarlo, haremos un día, que hay un montón de colegas tuyos, montón de colegas tuyos con los que tú has hablado, te has traspasado información, y no hablamos de los amigos de Santi, no, en plan ya sabemos cómo, ¿no?, sino gente que anda en el mundillo de la conspiración,
¿Qué les ha pasado? Pues un montón no, pero sí ha habido 2 casos en concreto. Hay un montón de gente que se ha dedicado a la conspiración y que ha tenido muertes extrañas. Y dentro de ese montón hay Y 2 que dentro le tocan de cerca. Y dentro de ese montón ha habido 2 personas y yo creo que se merece que un programa de estos, antes de acabar la temporada, detalle ese par de casos, que concretamente pues uno tuvo una muerte muy, muy, muy extraña y el otro directamente se suicidó de una forma inexplicable hasta para su familia. ¿Creían haber encontrado algo importante antes de ese momento? Uno de ellos sí. El otro había estado incordiando durante muchísimo tiempo. Pues con los dibujos de John Mack, bueno, más bien los dibujos de los testigos, que curiosamente, yo hice una vez esa experiencia, Javier, y sé que a ti también te puede poner los pelos de punta, porque estás muy metido con el arte, gracias a toda esa gente maravillosa. Bueno, a mí gente me suena a veces mal, como me dijo un día, y no me acostumbro, un día cara a cara me dijo alguien que no es nadie, ¿sabes? Chicho Ibáñez Serrador me dijo, es público. El público es más que gente, el público es nuestro público, que significa otra cercanía, otra manera de pensar y muchas veces más inteligente que nosotros. Pues recuerdo perfectamente y agradezco al público que se congregó para la presentación del libro de Javier Sierra, El Maestro del Prado, 500 personas en el Teatro Lara, no es fácil. Mis disculpas porque yo por lo menos tuve que marcharme volando para grabar precisamente para la televisión y me sabe muy mal porque hay muchos amigos y amigas que esperan ese momento. Habrá más momentos seguro, ya sabéis que los milenarios siempre hacemos lo que haga falta para estar con vosotros, pero esta circunstancia era complicada, pero había que estar con Javier en un momento clave, ¿no? Y la gente fue fantástica. El éxito de nuestro compañero continúa, pero estas caras, tú sabes que aparecen, ¿no? Ya no solo en la prehistoria, estas caras que estoy viendo con los ojos almendrados, la nariz solo con 2 fosas y esta boca, aparecen. Y hay culturas arqueológicas del Neolítico, como la cultura Binsa, que si pones los dibujos de los testigos de las abducciones y pones estas caras, son exactamente lo mismo. Los dioses nos miran, Iker, desde las paredes de las cuevas hasta los cuadernos de campo de los investigadores modernos, y parecen los mismos dioses. Eso es lo que desconcierta de este inquietante fenómeno. Y fascinante. Gracias por la biografía y por hacer aprender algo en torno a un hombre que va a tener su película en Estados Unidos, pero que no merece ser olvidado. Gracias, Javier, que siga el éxito. A ti, Iker, gracias. Santi, nos vemos y nos escuchamos ahora.